Saludos estudiantes y bienvenidos a otra clase de Principios de Informática. El día de hoy veremos el último tema del curso que se titula Programación orientada a objetos. Primero que nada, hasta ahora hemos visto dos temas que han resultado de muchísima utilidad, que son el tema de funciones y arreglos. Los arreglos o listas nos han permitido contener muchos datos en una misma variable. Sin embargo, tienen una desventaja que es que se accesan por medio de índices. Esto nos puede ser de utilidad cuando los datos pertenecen a un orden arbitrario, pero si queremos almacenar diferentes datos como por ejemplo un nombre, un peso, una edad, una altura consecutivamente, entonces tenemos la desventaja de que tenemos que recordar cuál índice es cada uno de estos datos, dado que no tienen nombre propio. Por otro lado, también hemos visto las funciones, que nos permiten ejecutar códigos independientes. Sin embargo, a veces queremos que estas funciones trabajen sobre ciertos valores o ciertas variables en específico, y si queremos que hagan eso, debemos enviarlas siempre por parámetro. En ese sentido, estas funciones no nos permiten tenerlas vinculadas a una estructura específica o a un conjunto de variables específica. Y aquí es a donde entra el paradigma de objetos, que es la programación orientada a objetos, que nos va a permitir mezclar estos dos conceptos de arreglos que lamentablemente solo funcionan por índice y nos gustaría que tuvieran nombres, y funciones que desearíamos que estuvieran ligadas a un conjunto específico de variables. Entonces vamos a empezar. La programación orientada a objetos es una alternativa a la programación convencional que hemos venido desarrollando. Hasta ahora, cada vez que hemos querido desarrollar un código, escribimos el código directamente o escribimos funciones y luego hacemos el llamado a las funciones. Pero siempre tenemos las variables regadas por todo lado, a menos de que pertenezcan a una función, pero en general no se pueden como agrupar en bloques lógicos. La programación orientada a objetos lo que nos permite es agrupar variables y funciones que actúan en conjunto en un mismo bloque. Esos conjuntos es lo que llamaremos clases, y la idea principal es que buscan representar objetos, cosas o entidades del mundo real. De esta manera logramos representar un problema físico adentro de la computadora. Entonces empecemos. ¿Qué es una clase? Una clase es el prototipo de un objeto. Pronto definiremos lo que es un objeto. Pero básicamente lo que está haciendo adentro de la computadora es definir un nuevo tipo de dato. En este sentido, si definimos un nuevo tipo de dato, no lo podemos imaginar como que estamos generando un molde de galletas, con el cual podemos desarrollar muchas galletas que tienen exactamente la misma forma. En este sentido, la clase es el molde. Es un nuevo tipo de dato que nos permite desarrollar muchas variables de ese nuevo tipo. Las clases poseen atributos o también llamadas propiedades, que son variables que tienen nombre propio dentro de sí. En este sentido, cuando tenemos una clase, podemos decir que la clase contiene ciertos valores, ciertas variables, y estas variables tienen nombre propio. Es decir, en una misma variable que es un objeto de la clase, vamos a poder tener muchas otras variables, como en un arreglo o una lista, solo que en lugar de accesarlas por índice, las podemos accesar por nombre. Al mismo tiempo, una clase posee métodos que son funciones que nos van a permitir trabajar con parámetros como lo hemos venido haciendo, pero van a poder editar y accesar directamente las variables y los atributos, si les quieren decir así, de la clase. Solo como un pequeño detalle, por convención, cuando desarrollamos una clase, su nombre empieza en mayúscula. Ahora hablemos de un objeto o instancia. Cuando hablamos de un objeto, nos referimos a una variable que posee el nuevo tipo de dato que acabamos de crear. Cuando creamos una clase, desarrollamos un nuevo tipo de dato. Cuando creamos un objeto o una instancia, nos referimos a una variable que pertenece a dicho tipo, a dicho nuevo tipo de dato. Posee sus propias variables para guardar cada uno de sus atributos. Es decir, si tenemos una clase y decimos que cada miembro de esa clase va a tener un nombre, esos nombres son independientes. Cada galleta va a tener su propio nombre, por así decirlo. Al llamar a los métodos, estos métodos, aunque la función es la misma para todos los objetos de la misma clase, ellos actuarán sobre sus propios atributos.
Como ya mencionamos anteriormente, cuando hablamos de los atributos nos referimos a las variables que contiene una clase, con nombre propio. Los atributos se especifican a la hora de crear la clase y funcionan igual que las variables. La única diferencia es que al referirnos a ella, primero diremos el nombre del objeto, punto, seguido del nombre de la variable. Pronto veremos un ejemplo. Los métodos son acciones o funciones que una clase puede realizar. Son funciones que se definen adentro de una clase, es decir, cuando estemos creando el código de la clase, adentro de ella vamos a poder crear funciones que van a pertenecer específicamente y exclusivamente a esa clase. Un detalle importante es que todos los métodos en Python siempre deben llevar de primer parámetro el parámetro self, que se refiere a sí mismo. Pronto veremos para qué. Cada instancia de la clase puede realizar esta función. Cada instancia de la clase puede hacer llamados a esas funciones. La única diferencia crucial es que al hacer llamado a esa función utilizará sus propias variables en su interior, sus propios valores en su interior. Los métodos casi siempre afectan al objeto que los llama. Por último, cuando hablamos de un constructor, estamos hablando de un método especial que la gran mayoría de clases poseen, que se encargan de construir y asignar los valores iniciales a las variables de la clase. Entonces se define dentro de la estructura de la clase, es un método que se llama init. Noten especial cuidado que tiene un par de guiones bajos al inicio y al final. Este método se llama automáticamente cuando estamos creando una nueva variable del tipo clase. Por otro lado, un detalle importante, algunos lenguajes poseen destructores que se encargan de destruir el objeto, pero en el caso de Python esto no nos interesa. Ahora ustedes me podrían preguntar, profe, ¿por qué todo esto? O sea, si ya hemos visto todos estos temas, ¿para qué nos vamos a complicar más? Bueno, el motivo detrás de la programación orientada a objetos es que al construir clases que agrupan variables que tienen sentido entre ellas y funciones que interactúan con dichas variables, estamos formando bloques lógicos. Y la gracia de formar estos bloques lógicos es que si luego tuviéramos un problema que necesita utilizar esos mismos datos, podemos nada más copiar la clase de un lugar al otro, lo cual nos permite reutilizar código. Al mismo tiempo, como la idea detrás de las clases es representar objetos o entidades del mundo real, nos permite abstraernos un poco de la lógica de la programación y lograr representar los problemas del mundo real de una manera más directa dentro de la computadora, como veremos en el ejemplo siguiente. Entonces, yo sé que ya hablé mucho, clases, objetos, métodos, constructor, que es todo esto, entonces saltemos al ejemplo. Para este ejemplo, asumamos que estamos haciendo un sistema para una boletería a un parque de diversiones, en el que a cada persona que ingresa, a cada visitante, le vamos a solicitar su nombre, su altura y su edad, con fin de saber a cuáles juegos puede jugar. En este caso, teniendo este problema, podemos imaginarnos que nos sería muy útil tener una clase persona que nos permita almacenar la información de cada visitante. En ese contexto podríamos empezar con el comando class y decimos que vamos a crear una clase persona. Es aquí donde luego viene el constructor. Recordemos que el constructor lo que va a hacer es darle los valores iniciales al usuario, a la clase, al objeto que vamos a crear. En este caso, recordemos que toda función debe empezar con la palabra clave self. En Python, en otros lenguajes esto no ocurre. Y entonces ahora debemos pensar qué valores queremos que tenga inicialmente una persona. Por ahora dejemos esto en blanco, nada más para no tener que preocuparnos. Y digamos que las personas van a tener tres variables en su interior. La primera de ellas va a ser nombre, que digamos que va a empezar en blanco. La siguiente de ellas va a ser edad, que digamos que la edad por defecto es 0. Y va a tener una altura, que digamos que la altura por defecto también va a ser 0. Claramente esto no tiene mucho sentido, pero vamos a ver qué podemos hacer con esto. Digamos que además queremos tener una función que hace que una persona se presente. En este caso, podríamos hacer un método presentar. Conste que esto es una función y le vamos a decir que tiene self. Ahora, noten que si quisiéramos hacer un print de algo como mi nombre es nombre más
tengo, y entonces imprimimos la edad, y luego y entonces aquí imprimimos la altura. Noten que si quisiéramos hacer esto como un método normal, tendríamos que introducir los valores de nombre, edad y altura como parámetro. Pero dijimos que casualmente la idea de las clases es que nos permiten agrupar estos valores en una unidad lógica. Y nosotros en el constructor de la clase dijimos que cada persona va a tener su propio nombre, edad y altura. Eso significa que en este método nosotros podemos decir que cuando alguien llama al método presentar, lo que vamos a imprimir es mi nombre, mi edad y mi altura. Entonces aquí ya tenemos una clase que tiene una persona, que tiene un constructor y un método, y tiene atributos. Ahora, ¿cómo podemos utilizar todo esto? Bueno, una vez que hemos creado un objeto de tipo persona, podemos crear variables con dicho tipo. Nosotros habíamos dicho que cuando creábamos variables, nosotros podríamos poner aquí variable es igual a 10, y esto nos generaba una variable llamada variable con el tipo entero. ¿Cómo podemos hacer para construir una persona? Digamos que queremos crear una variable persona, una variable p de tipo persona. En este caso lo que vamos a decir es persona. Noten que lo que yo estoy haciendo es decir p, la variable p va a ser igual a, y aquí digo la clase persona, pero no solo pongo el nombre de la clase, sino que pongo paréntesis. Estos paréntesis lo que hacen es llamar al constructor, al init. Entonces si yo ejecuto este código y pregunto por p, verán que me está diciendo que se creó una persona. Ahora digamos que yo le dijera a la persona que no solo se cree, sino que llame a su función presentar. Vean que ahora pongo p.presentar. Esto significa la variable p llame el método presentar. Si yo ejecuto este código, veremos que dice mi nombre es blanco, tengo 0 y mido 0. ¿Cómo podemos modificar los valores de un objeto? Hay dos maneras. La primera sería en el constructor, esta la veremos más adelante. Y la segunda es por medio de modificar sus valores directamente. Yo aquí podría decir que p nombre, p.nombre, estamos accesando aquí a la variable nombre de la variable p, va a ser igual a Pedro. Y la edad de Pedro va a ser 29 años y la altura de Pedro va a ser 170. Entonces si ejecutáramos el código ahora, veríamos que cuando a la variable p le toca ejecutar el método presentar, lo que está haciendo es imprimir su nombre, su edad y su altura. Entonces digamos ahora que queremos crear otra variable que se va a llamar m y va a ser otra persona, y vamos a decir que el nombre de m va a ser igual a María, la edad de m va a ser igual a 25 y la altura de m va a ser igual a 172. ¿Qué va a pasar cuando llamemos primero a p.presentar y después a m.presentar? Si ejecutamos este código, veremos que ahora lo primero que ocurre en mi nombre es Pedro, tengo 29 y mido 170, y luego se ejecuta mi nombre es María, tengo 25 y mido 172. Noten que la función que estamos llamando es la misma, es presentar. Sin embargo, lo que nos está imprimiendo, el resultado es completamente diferente. Esto se debe a que el método presentar utiliza el nombre y la edad y la altura de cada uno de los objetos individualmente. Cada uno de ellos tiene su propio nombre, su propia edad y su propia altura. Ahora, ¿cómo podríamos hacer si no quisiéramos modificar estos valores uno en cada línea? Bueno, para hacer eso podríamos hacer que el constructor recibiera una variable nom o una variable nombre, de hecho no habría problema, pero una variable nom, una variable edad y una variable alt. Y aquí yo podría decir que mi nombre va a ser igual a nom, mi edad va a ser igual a edad y mi altura va a ser igual a alt. En ese caso, aquí donde yo estoy construyendo las variables, yo podría poner, cuando crea la persona, mándele de parámetros Pedro, edad y altura. Ahora ustedes me van a preguntar, profe, ¿y por qué no hay que escribir el parámetro self?
Bueno, esto es porque cuando trabajamos con clases, a la hora de describir el método sí es necesario declararlo, pero a la hora de llamar la función no es necesario especificar el self, porque ya se asume que como esto es un objeto que pertenece a una clase, lo primero que hace es enviar al self. Esta es una característica extraña de Python, pero así es como funciona. Entonces, si yo hago esto, ahora aprovecho el constructor, aquí lo que estoy diciendo es crear una variable p, que es una persona de nombre Pedro, edad 29 y tamaño 170, y lo mismo para María. Si ejecutamos el código veremos que obtuvimos exactamente el mismo resultado. Ahora podemos usar estos métodos para lograr más cosas, como por ejemplo, digamos que tenemos aquí un método que se llama es mayor de edad y que nos retorna si mi edad es mayor o igual a 18. En este caso yo podría preguntar si p es mayor de edad, y lo que podría decir es preguntarle a la variable p y llamar su método es mayor de edad. Lo mismo yo podría hacer para m. Entonces hagámoslo aquí de una vez para m. M es mayor de edad. Y en ambos casos me va a decir que es verdad. Si yo dijera que María, en lugar de 25, tiene 15 años, al ejecutar este código nos daríamos cuenta de que me dice falso, porque en el caso de María no es mayor de edad. Si se dan cuenta, programación orientada a objetos lo único que nos da es una nueva manera de organizar los datos. Básicamente nos permite agarrar un grupo de variables e introducirlos adentro de otra variable. Nos permite agarrar métodos y introducirlos, agruparlos a un conjunto de variables que se pueden invocar por medio del método self sin tener que enviarlas por parámetros. Igual podemos recibir parámetros en estas funciones como vimos como en el constructor, pero esto lo que hace es ahorrarnos el tener que escribir parámetros. Por otro lado, tienen la ventaja de que se comportan similar a una lista en el sentido de que nos permiten tener varios valores guardados en el mismo lugar, pero estos valores se accesan por nombre en lugar de por índice. Y con esto es con lo que terminamos el tema de hoy. Espero este ejemplo les ayude a entender muy bien lo que funcionan clases, cómo funcionan las clases y los objetos en programación. Y con esto terminamos el último tema del curso. Espero que les haya gustado bastante y cualquier duda me avisan. Por ahora me despido.